Muchas gracias a todos. Lo primero voy a preguntar si se escucha. ¿Sí? Vale, fenomenal. Bueno, pues bienvenidos y mil gracias por abriros a esta tarde, a este ratito de cuento, de palabra. Como muy bien ha dicho Armando, soy Francisca Ruiz Ramírez. Me gusta decir los dos apellidos por tener presentes a mis padres, que están aquí los dos hombreticos, así que por tenerles también presentes. Y yo lo que voy a hacer es compartiros en este ratito, desde mi experiencia y desde mi sentir, el regalo que son los cuentos para avanzar, para crecer, para reflexionar, para vivir. Y os voy a confesar lo primero una cosita. Y es que no soy una experta en cuentos, no me considero una experta en cuentos, creo que no está en mi camino, no pretendo serlo. Simplemente soy aprendiz, yo creo que como todos, aprendiz de vida que ama los cuentos. Y en esta tarde, en este ratito, os voy a contar varias historias, porque aunque os vaya compartiendo varias cositas de lo que las historias me han ido aportando en mi propio camino, estoy convencida de que lo que más os va a llegar van a ser los cuentos que os cuente. Porque ellos tienen una magia especial y un qué sé yo, que son los que permiten que lleguen a donde hayan de llegar, que abran eso que hayan de abrir, quizás algún corazón, quizás alguna emoción. Y bueno, lo que haya de ser, será. Cada uno que se quede con lo que cada uno se quiera quedar. Y permitidme que os empiece contando una historia. Es una historia que, bienvenidos todos, llegáis en el momento perfecto, justo a la hora del primer cuento. Mira qué bien lo habéis hecho. Es una historia que camina conmigo casi desde el principio que empecé a contar cuentos y que me ha traído muchos regalos. Y por eso quiero empezar con este cuento. Es una leyenda tradicional antigua que espero que os transmita a cada uno lo que cada uno necesite con ella. Y la historia dice así. Cuenta una antigua leyenda que hace mucho tiempo vivía en un lejano lugar una pequeña tribu con la peculiaridad de que eran invisibles ante los demás y únicamente se les podía ver el corazón. Bueno, pues ocurrió un buen día que un joven de la tribu se situó en el centro del poblado y empezó a pregonar a todo el mundo que poseía el corazón más hermoso de todos los alrededores. Una gran multitud se acercó y todos admiraron aquel corazón y confirmaron que efectivamente era perfecto. No se observaban ni manchas, ni rasguños, y transmitía una energía y fuerza latiendo increíbles. Coincidieron todos en que efectivamente era el corazón más hermoso que hubieran visto jamás. El joven, claro, al verse tan admirado, se sintió más orgulloso aún y con mayor fervor siguió enseñando bien su corazón para que lo viera bien todo el mundo. Pero de pronto salió de entre la multitud un anciano que se acercó al joven y le preguntó: ¿pero por qué dices eso? Si tu corazón no es ni aproximadamente tan hermoso como el mío o el de muchas otras personas. Sorprendidos, el joven y la multitud miraron el corazón de aquel anciano y vieron que si bien latía vigorosamente, este estaba cubierto de cicatrices y además había zonas donde faltaban trozos que habían sido reemplazados por otros que no encastraban perfectamente en el lugar. Es más, había lugares con huecos donde faltaban trozos profundos. Y claro, el joven, cuando vio el estado de aquel corazón, no pudo evitar echarse a reír. Y empezó a burlarse del corazón de aquel anciano. Bueno, pues después de un tiempo burlándose de él, el anciano alzó la voz y le dijo al joven: quizás algún día, con el paso de los años, consigas tener un corazón como el mío. Si te fijas bien, mi corazón está así de quebrado porque cada parte de mi corazón representa una persona. Arranqué trozos de mi corazón para dárselo a cada una de las personas que he conocido y he querido a lo largo de mi vida. Y ellos a su vez me dieron un pedacito del suyo que yo coloqué en la zona que quedó vacía. Evidentemente las piezas no eran iguales. Y hubo también personas a quienes entregué un poco de mi corazón, pero no recibí a cambio un poco del suyo.
de ahí quedaron los huecos, dijo el anciano. Aunque quién sabe, quizás algún día regresen y llenen el vacío que dejaron en mi corazón. El joven, al oír aquellas palabras, se sintió tan avergonzado que de inmediato arrancó un trozo de su hermoso y joven corazón y se lo entregó al anciano, quien lo recibió, lo colocó en el suyo, y él a su vez arrancó un trozo de su corazón ya viejo y maltrecho, y con él tapó la herida abierta del joven. El joven miró su corazón, que ya no era perfecto, pero que latía mucho más hermoso que antes porque el cariño del anciano fluía en su interior. Dicen que con el paso de los años, el corazón de aquel joven llegó a tener tantas cicatrices o más de las que tenía el corazón de aquel anciano que tanto le enseñó aquel día. Y cuenta la leyenda que los dos corazones, el de aquel joven y el de aquel anciano, están enterrados juntos en un lugar sagrado, en lo alto de una montaña, y dicen que si ya escucháis esta leyenda a la luz de la luna llena, podréis sentir las cicatrices de vuestro corazón latiendo con fuerza. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Esta historia me ha hecho descubrir que todos llevamos un corazón dentro, porque contando este cuento he visto emocionarse a personas que jamás pensé que se podían emocionar. He llegado a contar esta historia en lugares donde de pronto venía una persona que no me esperaba, habló de personas duras, y de pronto ver a esa persona emocionarse y yo, ¡ay va! Pero que hay personas que, aunque no lo parezcan, tienen un corazón dentro. Y eso me ha enseñado que los cuentos pueden llegar a lo profundo del corazón, de ese corazón que todos tenemos, que aunque a veces pongamos una coraza por lo que sea, por las circunstancias que sean, al final todos llevamos un corazón dentro. Y, de alguna manera, los cuentos enseñan a ser más humanos. Los cuentos, para mí, transmiten amor, transmiten muchas veces esperanza, a veces enseñan paciencia, a veces uno necesita un poco de paciencia y uno tiene la suerte de poder recordar una historia de, en este cuento el protagonista, después de mucho camino y demás, al final lo consiguió. Pues también enseña a tener paciencia. Los cuentos permiten parar, respirar. Oye, que a veces necesitamos... madre mía. Decía que a veces necesitamos parar y respirar. Pues vamos a parar y a respirar, por algo será. Y es curioso porque un mismo cuento, escuchado por diferentes personas, puede tener significados completamente distintos. Y eso es algo increíble, o por lo menos para mí es algo ¡walá! Cada uno en función de lo que cada uno necesita se lleva el mensaje que ese día necesita. En función del proceso en el que esté, en función del momento en el que se encuentre. Al principio yo, cuando iba a escuchar a narradores, a contar cuentos, a veces me contaban un cuento y cuando salíamos de allí nos poníamos a hablar los amigos y los amigos a lo mejor habían entendido algo completamente diferente a lo que yo había entendido. Era como, pero que no os habéis enterado. Hasta que me di cuenta de que todas las verdades son verdades y cada uno entiende lo que necesita y es tan mágico porque los cuentos no imponen. Es simplemente contar y cada uno se llevará lo que se ha de llevar. Y algo que a mí personalmente me fascina de los cuentos es que los conflictos no se resuelven a través ni de la guerra, ni de la lucha, ni de la ley del más fuerte. Pues no. Se resuelven con sabiduría y con amor. Y a veces los cuentos utilizan una sabiduría que es como, ¡guau! ¿Pero cómo se le ha ocurrido al protagonista de esta historia solucionar esto de esta manera? Y en ese sentido, permitidme que os cuente un cuento que tiene mucho que ver con eso, con la sabiduría y el amor de los cuentos. Es un cuento que a mí me transmite mucho eso. Digamos la sabiduría de nuestros mayores, ¿no? Aquí hay muchos mayores y es un regalo porque escucharos, igual que escuchar a los cuentos, es quedarse con caramelos de sabiduría para poder crecer.
Y los cuentos estoy segura de que vienen de los mayores que han vivido y que pueden transmitir lo que ya han experimentado a través de toda su vida. Bueno, no me lío, voy a contar el cuento. Este cuento se titula El temido enemigo y es de Jorge Bucay. No sé si lo conoceréis. Ay, bien, por las caras no lo conocéis, me encanta, así sorpresa. De todas maneras, siempre digo, no importa si un cuento alguna vez lo habéis escuchado y lo volvéis a escuchar, porque en función del momento en el que estéis, quizás el significado que tenga ahora sea completamente diferente al significado que tenía tiempo atrás, cuando lo escuchasteis por primera vez. Bueno, y este cuento dice así. Cuentan que hace mucho, mucho tiempo, en un reino muy lejano, vivía un rey al que le gustaba sentirse poderoso. Tal era su deseo de poder que no le bastaba solo con tenerlo. Él necesitaba además que todos le admiraran. Tenía un gran número de sirvientes, un gran número de cortesanos y siempre les preguntaba, decidme, ¿quién es el más poderoso del reino? Necesitaba escucharlo, pero sobre todo saber que era él. Pero invariablemente todos siempre le decían lo mismo. Majestad, tú bien sabes que eres muy poderoso, pero bien sabes que el mago del reino tiene un poder que nadie posee. Él puede predecir el futuro. Ya os podéis imaginar que este rey deseaba la muerte de aquel mago. Y no solo por el poder que tenía, sino por su fama. Era conocido en todo el reino y más allá. La gente le quería y la admiraba, quizás porque era un hombre bueno y generoso. Y sin embargo, no opinaban lo mismo del rey. Quizás porque el rey necesitaba demostrar su poder o quizás porque no era un rey justo ni generoso. Bueno, pues tantas ganas tenía este rey de matar a este mago que un día, movido por la envidia y por sus malos pensamientos, urdió un plan. Decidió organizar una fiesta en palacio y pensó que lo que haría sería, después de la cena, llamar la atención del mago, situarle en el centro del salón y delante de todos le preguntaría al mago cuál era la fecha exacta de la muerte del mago. Si era un adivino, él podría decirlo. El mago diría una fecha cualquiera, no importaba cuál, y el rey lo que tenía pensado era en ese momento sacar su espada y matar al mago. Y así, de un solo golpe, se desharía de su enemigo para siempre y por fin acabaría con el mito de sus poderes, porque dijera la fecha que dijera, el rey le mataría antes, ese mismo día. Bueno, pues se iniciaron los preparativos de aquel festejo y por fin llegó el día. Después de un tiempo bailando y demás, llegó el momento de la cena y después de la cena, en el gran salón, el rey pidió silencio y llamó al mago. El mago se situó en el centro del salón, el rey se fue junto a él, frente a él, y delante de todos le dijo al mago, dime, mago, ¿es verdad eso que dicen de que puedes adivinar el futuro? Un poco, dijo el mago. ¿Y es verdad que puedes adivinar tu futuro? Un poco, dijo el mago. Bien, si es verdad, me gustaría que lo demostraras. Sabrás, pues, responder a esta pregunta. Dime, pues, ¿cuál es la fecha de tu muerte? ¿Qué día morirá el mago del reino? El mago miró fijamente a los ojos del rey y mientras le miraba, el rey muy lentamente iba moviendo la mano acercándose a la empuñadura de su espada, preparándose para sacar la espada y matar al mago. Pero el mago no respondió. Y entonces el rey le dijo al mago, ¿qué pasa, mago? ¿No lo sabes? ¿No es verdad que puedes predecir el futuro? No es eso, majestad, es que lo que sé no me atrevo a decíroslo. ¿Cómo que no te atreves? Soy tu soberano y como rey te ordeno que me digas cuál es el día de tu muerte, cuál es la fecha exacta de la muerte del mago del reino. Está bien, majestad. Mirad, majestad, no os puedo decir la fecha exacta, pero sí sé que moriré exactamente un día antes de que muera el rey.
En ese momento hubo un silencio inmenso. El rey siempre había dicho que no creía ni en magos ni en adivinaciones, pero lo cierto es que no se atrevió a matar al mago. Y no podía dejar de darle vueltas a la cabeza pensando que había dado la única respuesta que le salvaría de su muerte. Bueno, pues el festejo continuó, la gente continuó bailando, bebiendo y demás, y el rey no podía dejar de darle vueltas a la cabeza y darle vueltas a la cabeza. La predicción no sería cierta, pero claro, ¿y si lo era? Antes de que terminara la fiesta, antes de que se fueran todos, el rey se acercó al mago y le dijo, mago, eres conocido en todo el reino y más allá por tu sabiduría. Te pido por favor que te quedes esta noche en palacio porque mañana me gustaría hacerte una consulta sobre una decisión real que he de tomar. Claro, dijo el mago, será para mí un honor. Entonces el rey pidió a los guardias que llevaran al mago a una de las habitaciones de palacio y que cuidaran bien la habitación para que al mago no le pasara nada. Aquella noche el monarca no pudo dormir. Estaba inquieto pensando en qué pasaría si al mago le hubiera sentado mal la comida, si hubiera tenido algún accidente casualmente, si por lo que se le hubiera llegado su día, yo qué sé. Así que cuando llegó la mañana muy temprano, se fue a la habitación donde estaba el mago, llamó a la puerta, el mago le invitó a pasar y cuando ya estuvo delante del mago, el rey se inventó una pregunta. Hasta ese momento el rey nunca le había preguntado a nadie nada, pero claro, necesitaba una excusa para disimular. Así que le hizo una pregunta y el mago, que era muy sabio, le dio una buena respuesta, justa y sabia. El rey alabó casi sin escuchar al mago la respuesta que le había dado y luego le pidió al mago que por favor se quedara una noche más porque a la mañana siguiente él sentía que le tenía que hacer una nueva pregunta y por favor si podía que se quedara una noche más y así podía tomar una nueva decisión sobre un asunto que era también importante. Claro, dijo el mago. Evidentemente el rey lo que quería era asegurarse de que al mago no le pasaba nada. Bueno, pues fue pasando el tiempo y todas las mañanas el rey iba a la habitación del mago, le hacía una pregunta, el mago le daba una respuesta y el rey comprometía todas las mañanas al mago para que se quedara una noche más para que al día siguiente le hiciera una nueva pregunta. Con el tiempo, el rey se fue dando cuenta de que las respuestas del mago siempre eran acertadas y terminó teniéndolas en cuenta casi en todas las decisiones que tomaba. Pasaron los años y, como siempre ocurre, estar cerca del que sabe hace más sabio al que no sabe. El rey se fue volviendo más y más justo, más y más sabio. Ya no era déspota ni autoritario. Ya no necesitaba ni siquiera sentirse admirado por los demás. Y curiosamente, ahora que ya no lo necesitaba, el pueblo empezó a quererle como nunca antes le había querido. Y ocurrió que llegó un momento en que cuando el rey iba a la habitación del mago, ya no solo era por aquella historia que empezó años atrás, sino ya se habían hecho grandes amigos. Era por compartir una decisión, por charlar, por escuchar a aquel mago sabio. Y resultó que un día, de pronto, vete tú a saber por qué, el rey se acordó de aquel plan que había urdido tiempo atrás para matar al mago y sintió que no podía seguir con aquella mentira y que el mago tenía que saber la verdad. Tenía que saber que aquel día él había planeado matarle. Así que fue a la habitación del mago y le dijo: Mago, hoy he venido porque he de confesaros algo. El día que os invité a aquella fiesta aquí en Palacio, yo había planeado mataros. Me daba envidia que la gente te quisiera, por eso te odiaba. Y ahora que ha pasado el tiempo y que somos amigos, y más que amigos, casi hermanos, me siento avergonzado de pensar lo que hubiera perdido si te hubiera matado. Necesito que lo sepas para que me odies o para que me perdones, pero no quiero que haya engaños entre tú y yo. El mago miró a los ojos del rey y le dijo: has tardado mucho en decírmelo, amigo mío, pero no importa,
porque eso es lo único que me permitirá decirte que yo ya lo sabía. Cuando acercaste con la mano muy lentamente a la empuñadura de tu espada, no hacía falta ser un mago para saber qué era lo que pretendías, amigo mío. En respuesta a tu lealtad, a tu sinceridad, ahora puedo decirte que yo también te mentí. Inventé esa absurda historia de tu muerte después de la mía para darte una lección. Pero no hay ninguna razón para pensar que nuestras muertes están unidas. Son nuestras vidas las que están unidas, no nuestras muertes. Amigo mío, ya soy muy mayor, le dijo el mago. Quizás mi muerte ya esté cerca. Ya sabes que no hay ninguna razón para pensar que tu muerte está cercana a la mía. Aquel día el mago y el rey se dieron un gran abrazo y celebraron su amistad y su confianza. Cuentan que aquel día, en la noche, misteriosamente, el mago murió mientras dormía. Qué extraña casualidad hizo que el rey confesara aquello justo el día anterior. A la mañana siguiente, el rey se enteró de la noticia y estaba desolado. No estaba preocupado por su muerte, estaba desolado porque su amigo se había ido. Ese día, el rey cavó con sus propias manos una tumba para el mago, una tumba en el jardín junto a la ventana de su habitación. Y ese mismo día, él junto con otros enterró el cuerpo del mago. Y el rey estuvo todo el día junto a la tumba llorando como se llora por los seres más queridos, hasta que cuando llegó la noche, el rey se fue a descansar a su habitación. Dicen que aquella noche, misteriosamente, 24 horas después de que el mago muriera, el rey murió mientras dormía. Quizás por casualidad, quizás por dolor, quizás para dejar por escrito en este cuento, en esta historia, la última enseñanza de aquel mago, de aquel maestro. Gracias. Estoy un poco resfriada, pero no importa. Los cuentos me ayudan y yo creo que se me entiende bien, incluso hasta la voz parece que bien, ¿no? Bien. Otra de las cosas que hoy sentía compartir con todos es la importancia que para mí tiene el escuchar historias reales y aprender de las historias reales. Si escucháramos a cada una de las personas que están a nuestro alrededor y nos contaran sus historias de vida, nos quedaríamos fascinados porque todos tenemos historias, todos tenemos algún momento de nuestra vida en el que nos ha pasado algo o en el que hay mucho que enseñar y hay mucho que aprender escuchando a los demás. Y yo siempre abogo por escuchar historias normales de vida que tienen tanto que enseñarnos. Hay historias reales del día a día que están llenas de magia, como los cuentos. Hay un montón de historias de personas que nos enseñan todos los días que se puede. Incluso lo que no se puede, se puede. Hay historias que alientan, hay historias que nos enseñan a valorar todo lo que tenemos, que es mucho. A veces uno necesita como escuchar historias de otros para uno valorar lo que tenemos. Parece que no valoramos si no vemos lo que otros quizás no tienen tanto. Bueno, la cosa es que hoy os quiero contar también una historia real, porque ya que os hablo de las historias reales, os voy a contar una historia de mi familia. Es una historia que la he contado más de una vez, porque es una historia muy mágica. Es una historia real lo que os voy a contar, y cada uno se lo crea o no, no importa. Yo pertenezco, es la historia de mi tío Balbino y mi tía Elvira. Aquí están mis padres presentes, de manera que si hay algo que cuente que no sea verdad, ellos son testigos y pueden levantar la mano y decir no, ¿eh? Bueno, yo pertenezco a una familia, mis raíces son cordobesas, son de Andalucía, en concreto de Córdoba, y hace unos años mi hermana y yo decidimos ir a la provincia de Córdoba pues a hablar con algunos tíos nuestros y demás para que nos contaran historias de familia. Y una de las casas a las que fuimos fue a la casa de mi tío Balbino y mi tía Elvira.
Mi tío Balbino en aquel entonces era el último hermano que quedaba de mi abuela materna. Mi tío Balbino falleció el año pasado. Esto fue, yo creo que hará 4 años más o menos, mi tío Balbino tendría unos 82 años. Bueno, pues llegamos mi hermana y yo a casa de mis tíos y cuando llegamos, nos encontramos mi hermana y yo, es en Baena, un pueblo de Córdoba, no sé si lo conocéis. Bueno, pues cuando llegamos nos encontramos mi hermana y yo que la mesa está llena de comida a rebosar. Mi hermana y yo pensamos que estaban esperando a alguien más, así que les preguntamos, ¿estáis esperando a alguien más? Y ellos, no. Y nosotras, es que nosotras no comemos tanto. Es que aquí en esta casa, cuando viene alguien, nosotros sacamos todo lo que tenemos en el frigorífico y lo compartimos. Y nunca nos ha faltado de nada. Buah, aquel día para mí aquello fue como, ojalá, claro, eso es la abundancia. La abundancia es dar con amor y cuando tú das con amor, recibes del universo con amor. Yo creo que al final es así, ¿no? Bueno, la cosa es que nos sentamos y empezamos a preguntarles y demás y a compartir un ratito de palabra. Y había tanto amor en ellos, imaginaros una pareja ya mayor, entrañable, que a mí me dio por preguntarles cómo se habían conocido. Les dije, bueno, ¿y vosotros cómo os conocisteis? Y entonces nos contaron esta historia. Esta historia que es una historia real y que tiene mucha magia. Entonces mi tía Elvira le dio un codazo a mi tío Balbino y me dijo, que te cuente. Y entonces él nos contó. Yo pertenezco a una familia de agricultores, ahora ya no, pero en la época en la que mis padres eran niños, mis abuelos y demás, pues vivían del campo. Entonces, mi tío Balbino trabajaba en el campo cuando era joven y él había oído, lo que no sabe es a quién se lo escuchó, eso no recuerda a quién se lo escuchó, pero alguien le escuchó decir que si durante 9 noches seguidas tú cuentas 9 estrellas mirando siempre en la misma dirección, a la 9ª noche sueñas con la mujer de tu vida. Oye, pues le dio por hacerlo. Y como él dormía al raso, pues durante 9 noches seguidas, tumbado en el raso, contó 9 estrellas mirando siempre en la misma dirección. Y a la 9ª noche, misteriosamente, soñó con una mujer que no conocía. Y cuando se despertó pensó, oiga, pero qué curioso, y justo esta noche he soñado con una mujer, pero es que ya es casualidad, ¿no? Bueno, pues pasó el tiempo. Cuando digo pasó el tiempo, pasaron los años. Mi tío hizo la mili, en aquellos años en los que se hacía la mili. Pasaron los años y mi tío empezó a trabajar en un bar sirviendo de camarero. Y un día, estando sirviendo en aquel bar, de pronto había una boda, celebraban una boda, y cuando salió con la bandeja, vio en ese momento a mi tía Elvira, que era la mujer con la que había soñado años atrás, sentada en una de las mesas esperando a que le sirvieran. Él había olvidado aquella historia, pero al verla recordó aquel sueño que tuvo aquel día. No se lo podía creer. Así que dejó la bandeja allí, se acercó a ella y la sacó a bailar. Y aquel fue el primer baile de toda una vida juntos. Imaginaros mi hermana y yo escuchando a un señor muy mayor, muy entrañable, contando esta historia, mi hermana y yo llorando porque yo, ¡hala, pero no puede ser! Y yo cuento cuentos y esto es un cuento, pero y esto pertenece a nuestra familia, ¡qué increíble, hay que contarlo! Cuando llegamos aquí a Madrid, nadie conocía la historia. Mis tíos, nadie conocía la historia. Y quedamos para cenar con mis padres y les contamos la historia. Mis padres tampoco conocían la historia y se quedaron alucinados. Y aquel día, aquella noche, cenando con mis padres, mi padre me dijo, fíjate, pues si esto es verdad, ¿cuántos cuentos de los que tú cuentas serán verdad? Y pensé, pues es verdad. ¿Qué razón llevas, papá? ¿Qué gran verdad acabas de decir? Nunca lo sabremos, ¿no? Y mi madre, mi tío Balbino era el hermano pequeño de mi abuela materna, de la madre de mi madre. Mi madre, al escuchar esta historia, dijo, fíjate, estoy pensando que mi madre, es decir, mi abuela, siempre decía, ellos eran muchos hermanos, y ella siempre decía, fíjate, de todos los hermanos que somos, el que menos tiene de todos es Balbino. El más feliz de todos es Balbino. Quizás porque él tenía el amor. Yo qué sé, vete tú a saber. Bueno, pues esta historia me venía a compartirla también con todos vosotros.
Pero ojo, que hay muchas historias y quizás si indagáis en vuestra familia podéis descubrir cosas que ni siquiera sabíais. Y yo invito a la gente a hacerlo, con amor siempre, no queriendo sacar, digamos, los trapos. No. Con amor, para descubrir las historias que se esconden detrás de nuestro linaje o detrás de cada persona. Y a veces las personas más duras o más difíciles o las que tienen una coraza más grande son precisamente las personas cuya historia más tiene para enseñarnos. Y muchas veces, lo que digo, para valorar lo que tenemos cada persona, lo que tenemos todos. Bueno, y voy a contar ahora un cuento, antes de empezar con las preguntas, no sé si habrá preguntas, la verdad. Voy a contar un cuento que se titula, es un cuento más bien cortito, que se titula El principio, de una autora maravillosa que se llama Paula Carballeira, que también cuenta cuentos. Y este cuento, en este momento siento contarlo porque a mí me enseña que de todos los conflictos, al final se sale, de todos los conflictos se puede mirar siempre como el lado positivo y que de todo se sale. Y que siempre al final hay un principio después de la guerra, digamos. Después de la guerra siempre llega la paz, después del conflicto siempre llega la calma. Y bueno, pues yo sentía compartir esta historia. Es curioso porque me sé muchos cuentos y en función del momento en el que vivo, yo qué sé qué, hay cuentos que no me apetece contar y cuentos que me apetece contar o yo qué sé. Bueno, la cosa es que hoy me apetecía contar este cuento, que es el que voy a contar. Y el cuento dice así. Hubo una vez una guerra. Cuando esta guerra terminó, muchas familias se quedaron sin casa. Bueno, pues esta historia es la historia de una de esas muchas familias. Esta es una familia de un matrimonio joven que tiene 2 niños pequeños. Y sí, se habían quedado sin casa, pero no importa, dijo la madre, tenemos un coche. Así que se fueron a vivir al coche. Imaginaros, a partir de ese momento, vivir era viajar. Luego se fueron quedando sin ropa. No importa, dijo el padre, menos que lavar. Se bañaban vestidos en el río y luego se secaban tendidos, jugando bajo el sol. Y cuando llegaba la noche y se acostaban los 4 dentro del coche, estaba todo tan oscuro que daba mucho más miedo. Y así era que dormían todos mucho más acurrucados, mucho más abrazados los 4. Eran tiempos difíciles. La gente estaba triste y las calles eran grises. Los libros de la biblioteca habían sido quemados y el suelo de la calle estaba lleno de cristales. Pero en las ruinas de aquel lugar, un día, alguien se puso a jugar. Al día siguiente, una niña empezó a reírse. Y luego hubo muchas risas más. Luego un cocinero empezó a hablar de recetas. Y con sus palabras, aquel día quien allí estaba pudo saciar su hambre escuchando aquellas palabras, aquellas recetas que el cocinero compartió a través de la palabra. Al día siguiente hubo muchas más recetas y mucha más gente saciando su hambre con aquellas palabras. Y empezó a haber hasta cuentos para sanar las cicatrices del alma y para hacer revivir y resurgir los libros de las bibliotecas que habían sido quemados. Pues en aquel resurgir, una noche, al acostarse, al meterse la gente en su coche para dormir, la gente dio un bocinazo para desear a los demás buenas noches, dulces sueños. Y aquello, cuentan, que fue como el principio de algo, porque aquella gente estaba viva, había sobrevivido a una guerra, era como la fiesta del comienzo de algo. El comienzo del principio de un nuevo camino. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. No sé si los que estáis aquí tenéis preguntas o queréis compartir algo. Por supuesto,
Ay, genial. Por supuesto, puedo seguir compartiendo cuentos según me vayan viniendo, pero está bien que compartamos el dialogar, ¿no? Teniendo en cuenta que, siempre lo digo, no soy experta de cuentos, es decir, no soy una experta literaria que os pueda decir en el siglo XV los autores, no, y no lo siento eso. Y yo las preguntas siempre pido que me las hagáis con un lenguaje muy campechano. Porque si me hacéis unas preguntas muy filosóficas, es que mi cerebro no... Yo soy de hablar muy campechanamente. Bueno, dicho esto, Francisco, ¿tienes una pregunta? Sí, vale. Francisca, que somos tocayos. Sí, somos tocayos, me encanta. ¿Me oyes bien? Te oigo perfectamente. Mira, me gustaría que si puedes nos dijeras algo sobre... Yo veo que tú profundizas mucho en los cuentos, mueves las emociones, conectas con tu esencia y desde ahí las transmites, ¿no? Entonces, la pregunta que te quiero hacer es si nos podrías dar un poco de luz desde tu punto de vista de la profundidad que tienen para ti las moralejas, porque quizás las moralejas para cada uno dice una cosa, claro, pero para ti que vives tanto las emociones, que eres tan capaz de escribir cosas, me gustaría saber cómo viven las moralejas, qué son para ti, qué significan y demás. Gracias. Gracias, Francisco. A mí los cuentos siempre me están regalando cosas. A veces en momentos complicados de mi vida me acuerdo de determinados cuentos que me ayudan a estar tranquila y a pasar lo que haya de pasar, que todos tenemos que pasar nuestros retos y nuestras cosas. Con respecto a las emociones, fíjate, no sé qué decirte. Yo siempre digo que yo cuento cuentos porque amo los cuentos y creo que cuando uno hace lo que ama, uno puede transmitir y mover cosas que ni siquiera es consciente de que lo está moviendo. Cuando yo empecé a contar cuentos, bueno, es que para empezar, mis padres son testigos, yo era muy tímida cuando era pequeña, o sea, si a mí cuando era pequeña me dicen que yo voy a estar en un escenario hablando en público, nadie se lo hubiera creído. Y de pronto, por casualidad, hice un taller de cuentacuentos, los cuentos me embelesaron y yo no sé al final ni cómo la vida me fue llevando, ni cómo me fui soltando. Yo solo sé que los cuentos me ayudaron a sacar lo que yo necesitaba sacar para poder ser yo y para poder expresar y emocionarme con los cuentos. Y cuando cuento cuentos y transmito lo que transmita, que muchas veces no sé ni lo que es, ni siquiera pretendo eso. Simplemente cuento porque me gusta contar, porque me parece tan entrañable contar, pero sí que os puedo decir que cuando empecé a contar cuentos yo no contaba así, o sea, yo contaba así. Había una vez empecé así, pues como empieza todo el mundo, y tampoco pensé que la vida me fuera a llevar luego por estos... Es que la vida es tan increíble que la vida, tú no sabes que continuamente la vida te está preparando para lo que tengas. Y no sé cómo decirte con respecto a la profundidad de la moraleja. A mí me ayuda. A mí me ayuda sobre todo a afrontar lo que en cada momento tenga que afrontar. Y no solo eso, sino a fascinarme. A veces es como, con la historia del temido enemigo, es como, pero qué increíble, qué sabio el mago, ¿no? Qué respuesta. Pues es que eso sí que es una pedazo de respuesta. Y uno como que trata de aprender en su día a día a dar esas respuestas, que por supuesto no salen así como así. Pero a mí me ayudan a mi día a día. Pero lo que a mí me ayude no tiene por qué ser lo que le ayude a otra persona. Quizás otro se lleve una cosa completamente diferente a lo que yo me llevo con los cuentos y otro se llevará una cosa completamente diferente porque como cada persona somos distintas y cada persona tenemos un camino y todos los caminos son sagrados, pues cada persona se llevará lo que se tenga que llevar. Estoy segura de que de los que estamos aquí, cada uno se va a llevar lo que se tenga que llevar y serán cosas completamente diferentes. Y eso te puedo contar. La verdad es que no sé si estoy respondiendo a la pregunta o no. ¿Sí? Ay, gracias, Francisco. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Sí. Dos cositas que quería tu aportación. Una es el cuento y la tradición oral.
por ejemplo, el cuento se mantiene a lo largo de generaciones. Por ejemplo, si ahora yo te contara el cuento de la Caperucita Azul, tú serías la primera en decirme que la Caperucita es roja. ¿Por qué? Pues que la tradición oral se mantiene a través de cuentos que se fijan. Es decir, de forma que hay 3 cerditos, que hay 7 enanitos, es decir, que no hay 6 ni 8, sino 7. Es decir, y es curioso como esa tradición oral en África o en muchos países que no tienen idioma escrito se mantiene a través del cuento. Es decir, la tradición oral se mantiene, pero se mantiene mejor que la escrita. Es decir, en ese paso, ¿no? Y luego la otra apunte era sobre la educación de los niños. Es decir, todos los niños necesitan peluches y todos los niños necesitan cuentos, porque necesitan esa moraleja para crecer. Entonces, a mí me gustaría, si tú puedes comentar esos 2 puntos, es decir, el tema de la tradición en los cuentos y el tema de la educación de los niños. Es decir, que muchas veces ellos aprenden a través de Bambi o a través de cosas más que a través de cosas muy sofisticadas. Yo me siento con el honor de un poco llevar a través de las historias mis raíces de alguna manera. Mi padre siempre cuenta que cuando él era niño y trabajaba en el campo, las mujeres del campo siempre le estaban contando historias. Él no se acuerda de ninguna historia. Yo siempre le digo, pero dime alguna para luego contarla. Y él, es que no me acuerdo, pero siempre le estaban contando historias. Y de alguna manera me siento con el honor de mantener vivo eso. Y si lo mantuviéramos vivo, sabríamos mucho más de nuestra propia historia, que creo que es súper importante. Y se puede aprender tanto de nuestra propia historia, de nuestro linaje. Entonces, bueno, pues eso es como que se ha ido perdiendo y yo abogo porque eso continúe en el tiempo, sobre todo para poder aprender todo lo que se puede aprender precisamente de eso, de la historia. Tengo un amigo que se llama, digo en relación también con la pregunta que me has dicho, se llama Boni Ofogo, es un narrador africano maravilloso. Él es africano y en la aldea donde él vivía, él siempre cuenta que allí ellos se reunían para contarse historias, pero cuando él dice que se reunían era niños, mayores, ancianos, o sea, no había criba de ningún tipo, sino contaban historias y estaban todos, absolutamente todos. Y cuando él llegó aquí a España, se llevó la sorpresa de que aquí hay libros para niños, libros para adolescentes, libros para mayores, libros... Y era como, pero ¿y esto? Pero ¿y por qué? Pero ¿y esto? ¿Y cómo diferencian aquí? Pero ¿y esto cómo? Estos libros para niños de 3 a 4, pero porque claro, en su tierra las historias son para todos. Y qué bonito, ¿no? Y creo que sería bonito el mantener vivo eso, en la medida en la que se pueda. Él siempre dice que cada uno se queda con lo que se ha de quedar y con lo que puede quedarse. Quizás haya cosas que un niño no entienda, no importa, va a entender lo que él necesite, no importa. Y me pareció muy bonito cuando él compartió aquella historia. En la educación de los niños, y no solo de los niños, de los adultos también, creo que los cuentos son muy importantes porque los cuentos no imponen. Tú a un niño no le dices con un cuento, tienes que... No, tú cuentas la historia. Si el niño está acostumbrado a escuchar cuentos, los niños se van a fascinar y el niño se va a quedar con la moraleja, con lo que necesite y de eso aprenderá, sin imponerle nada. Y es mucho más fácil aprender sin imponer que imponiendo. Pero además eso no solo para los niños, también creo que para los mayores. A veces los mayores estamos muy cerrados y necesitamos a lo mejor algún consejo o algo que nos ayude, pero estamos hartos de que la gente nos diga lo que tenemos que hacer. Pues a lo mejor si escuchamos una historia, era justo lo que necesitábamos para llevarnos a casa lo que necesitábamos en ese momento. Y tú no impones con una historia, no le estás diciendo a nadie, ojo, que esta historia te está diciendo que ahora cuando vayas a casa ya sabes lo que tienes... No. Tú cuentas la historia y cada uno que haga con ella lo que quiera. Y quizás la persona vaya a hacer algo cuando pase un tiempo de pronto, ahora me estoy acordando de aquella historia. Ah, y lo que sí, ahora que... Yo siempre digo
que si alguna historia de las que cuento os gustan, que las contéis, porque los cuentos son precisamente para extenderse por ahí. Las historias son para extenderse y cada uno las contará como cada uno las sienta y como cada uno las viva, y como cada uno las viva va a estar bien siempre. Pero los cuentos son eso, caramelos de sabiduría que no imponen, que educan, y creo que la historia del mundo podría tomar quizás un camino en algún momento un poco más amoroso si nos contáramos más historias, estoy convencida. Aquí en España las historias están muy relacionadas, los cuentos están muy relacionados con los niños, pero en otros países no. En otros países es para todos. Hace unos años fui a Colombia y estábamos andando en una montaña y entonces conocimos a unos colombianos y me preguntaron que yo a qué me dedicaba. Y yo les dije, yo cuento cuentos. Y ellos me dijeron, ah, ¿nos cuentas un cuento? Y me quedé alucinada porque aquí eso no pasa. O sea, aquí, tengo un niño, ay, ¿y cuándo cuentas para que vaya mi niño? No, aquí nadie, una persona mayor no te dice, ¿nos cuentas un cuento? No. Y allí sí, claro, allí la gente está acostumbrada y yo, ¡ahí va! Que aquí escuchan también cuentos los adultos. Y aquí en España lo que yo desde luego sí que he visto es que lo único que hay que hacer es contar cuentos, que venga un adulto y a partir de ese momento es muy posible que se enamoren de los cuentos. No tiene por qué, ¿eh? Porque a cada uno nos gustan unas cosas. A mí el fútbol no me gusta. Hay gente a quien le gusta el fútbol. Los cuentos hay mucha gente que le gusta. Hay gente que no. Es perfecto todo. No tiene que ser un determinado camino. Pero a veces uno solo tiene que darse la oportunidad de escuchar un cuento para descubrir que le gustan los cuentos. Sí, no sé si responde a lo que te preguntaba. No sé si tenéis... Ay, gracias. Gracias, muchas gracias. Una pregunta que te quería hacer. Sí. ¿Realmente es superior el corazón a la razón, como cuentan los cuentos? ¿Que si es superior en el día a día? En la vida, sí. Sí. Bueno, yo creo que no... Si para ser bueno hay que tener más corazón que cabeza. Bueno, yo creo que si nos dejara... Pero esto es una opinión personal, ¿eh? O sea, yo creo que si nos dejáramos llevar más por el corazón, seríamos más felices. El problema son quizás las creencias que traemos de la sociedad y que muchas veces nosotros mismos nos ponemos límites a través de la mente. Pero bueno, sea como sea, la mente también forma parte del ser humano, con lo cual, bienvenida a la mente también, porque también es parte de nosotros. Pero yo soy de la opinión de que si siguiéramos más el corazón, seríamos más felices. Sí, estoy convencida. Pero eso no quita que, o sea, no conozco a nadie que no... O sea, porque todos tenemos mente y a todos la mente nos... Claro, es que somos humanos. Pues bueno, también hay que abrazar eso. Y eso también forma parte del ser humano. Y ya está. Pero bueno, es también ser consciente de, a ver, esto que me lo está diciendo, ¿esta o esta? Y luego si uno se permite escuchar a esta o quedarse aquí. Una pregunta. ¿Tienes, al relacionarte con mucha gente en tus talleres, por ejemplo, en el cuento de Peter Pan, es decir, la gente está en un país que nunca crece, ¿no? Llega un momento en que esa lucha, que la tenemos todos, en el cual tú luchas con la racionalidad, el día a día, las habichuelas, el tal, pero Peter Pan no. Es decir, ¿en qué momento perdemos la imaginación? ¿En qué momento no creemos en los cuentos? Es decir, ¿en qué momento la gente te dice, basta ya de cuentos y vamos a la realidad? ¿Y qué antídoto tienes tú para que, tomando una píldora X, la gente vuelva a creer en los cuentos? El antídoto para que la gente vuelva a creer en los cuentos es escuchar un cuento. Yo digo simplemente, pero habrá quien no le funcione ese antídoto y no pasa nada. Yo pienso que dejamos de creer en los cuentos cuando nos adentramos demasiado en
¿cómo explicarlo? En la racionalidad del día a día, en el... Ay, ¿cómo decirlo? Bueno, no crudeza exactamente, no, pero cuando nos adentramos... sí, en lo mecánico, en... Sí, claro, y aparte que llega un momento en que la sociedad nos tiene dicho que cuando ya tenemos una determinada edad, ya no es edad de cuentos, ¿no? Por lo menos aquí. Entonces, eso hace que ese chip lo cerremos. Pero eso lo podemos cambiar en cualquier momento. Y de todas maneras, yo creo que hace mucho la familia en la que quizás uno... La familia o el entorno. Porque a lo mejor uno va a un colegio, un instituto, una universidad en la que te cuentan historias y eso no se pierde. O tiene un padre que te cuenta historias y eso no se pierde. O trabaja en el campo y las mujeres de campo te cuentan historias y eso no se pierde. Pero siempre estamos a tiempo de recuperarlo, sin olvidarnos de la importancia de vivir la realidad y de afrontar el día a día desde el adulto, para tener la fuerza que requiera nuestro día a día, ¿no? Oye, ¿tenéis alguna otra pregunta? Voy a mirar porque tenía aquí apuntados algunos otros cuentos. Sí. Es una pequeña reflexión, comentario. Sí. A ver, yo explico primero. Yo me gradué en Historia y yo también estaba pensando en la tradición oral de cómo se transmiten los cuentos, pero también había pensado de que los cuentos también evolucionan. Y a veces me estaba preguntando si un cuento que tú ahora nos has contado, quizás dentro de 3 generaciones o 2 generaciones, hay que contarla de distinta manera porque la sensibilidad es distinta. Porque yo, todos estos cuentos, Armando hablaba, por ejemplo, de Peter Pan, La Cenicienta, Los 3 cerditos. Yo me he leído mucho de esas historias, pero las originales, las de hace 200, 300 años, y se me ponía la piel de gallina, básicamente. La Cenicienta, de cómo al final se casan y obligan a la madrastra a bailar con unos zapatos de hierro ardiente hasta que muera. Y eso Disney no lo pone así. Ya. O de cómo Pinocho llega a matar a Pepito Grillo porque le dice cosas que no quiere escuchar. Pero que en esa época eran perfectamente válidas y eran moralizantes y a la gente le ayudaba a crecer. Pero ahora eso tú no lo puedes decir. Bueno, yo creo que todo es válido. O sea, quiero decir, yo no diría hay que cambiar las... O sea, yo lo que cuento es lo que yo siento. O sea, si alguien me pregunta tal, yo siempre voy a contar lo que yo siento. Y si una historia no me resuena o me hace sentir mal, no la voy a contar. Pero tampoco siento el decir, estas historias no hay que contarlas, porque habrá gente que sí sienta contarlas por lo que sea y es perfecto, igual de perfecto. Pero sí, desde luego las historias van evolucionando en función de cómo evoluciona la sociedad. Para mí eso está bien, ¿eh? Hay gente para quien no está bien eso. Para mí todo está bien, a mí todo me parece perfecto. Y creo que el que evolucionen está bien, porque la vida es cambio. Sí, efectivamente. Sí, pero si alguien siente contarlo de otra manera, también lo entiendo, porque todos somos diferentes. Y de hecho los narradores somos todos personas completamente distintas. Una historia contada por distintos narradores son historias completamente diferentes. Y puedes saber un poco cómo es la persona por cómo esté contando una historia. Sí, eso es alucinante, ¿no? Pero claro, que para cada persona una misma cosa puede ser de distintas maneras y claro, en función de cómo cada uno vive la vida o cómo cada uno siente la vida, pues lo cuenta de una manera. Para mí, el que cada uno sea como es perfecto, y el que las historias y la vida evolucione es perfecto porque la vida es cambio. Pero también acepto lo otro, ¿eh? O sea, a mí todo me parece bien, independientemente que yo siempre voy a elegir el camino que a mí... Este camino a mí me gusta, pues voy a escuchar cuentos de esta persona, que a mí esta persona me gusta. Este no me hace, pues a mí no me hace, pero a otros sí, pues ya está, cada uno.
Sí. Es que a veces tengo unas amigas que casi me pegan cuando les digo, oye, yo sé la historia original, así, y las cuento y dices, Stefan, para, no digas eso, son muy tétricos, así. Claro, sí. No, pero hay gente que le gusta contar los originales y pues muy bien. Sí, sí. Sí, Quería, bueno, yo por ejemplo de niña, Sí. Me acuerdo que cuando iba al colegio había una chica que en el recreo siempre nos leía o nos contaba cuentos. ahí va. Yo todavía tengo la imagen de la chica. Era una chica con un pelo rojo. Entonces yo siempre tengo, cuando hay algo de algún cuento, yo no sé por qué, imagino un pelo rojo. Ahí va, qué bueno. Sí, 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 sí. Y qué bueno que recuerdes eso. ¿Eh? Que qué bueno que recuerdes eso. Sí, claro que lo recuerdo como si fuera, no sé, o sea, lo recuerdo con mucha, no sé, porque yo, o sea, yo no me acuerdo de los cuentos que contaba. Ya, igual que mi padre. Eso no, pero sí Del momento. de ella y del momento. O sea, que son momentos ahí que se han quedado. Claro que sí. Y a partir de entonces tú empiezas también a vivir unas historias, no como cuentos, como dice él, a lo mejor pues yo he leído mucho novelas de ciencia ficción y a mí me han fascinado algunas, porque eran como cuentos, Claro. te contaban como cuentos. Bueno, ya digo, que no tiene, por ejemplo, para mí no tiene nada que ver con las películas. Era algo distinto, algo que tú imaginabas que estaba aquí. Al Pero final, yo creo que tiene que ver con como algo tuyo, la esencia tuya, de cuando tú eras pequeña, claro. viste ciertas cosas. Claro, y está ahí grabado, seguro. Y vamos, y al final cada uno vive las cosas de una manera y de alguna manera queda ese pozo dentro del corazón. Claro, y exactamente, de distintas formas. Lo que pasa es que lo vive uno de distintas formas. Claro, porque la vida cambia. Claro, Y entonces, pues, en vez de vivirlo como un cuento, no es que lo vivas como una realidad, pero lo vives de otra forma. sí, claro. Yo lo siento así. Y- Eso me ha dado la idea, pues eso, de lo que ha dicho él, lo que has contado tú, ¿no? Y todo esto Claro, y lo que cada uno vive, lo que cada uno sienta, es que eso es lo que es para esa persona. Ojo, pero qué bonito, ¿no? El que esos momentos queden grabados en el corazón. No, sí, yo hay muchos momentos que los tengo aquí, como los visualizo, o sea, me vienen Qué bien. imágenes y las recuerdo. Pues luego a contar esos recuerdos que tienes para que otros puedan contar esas historias. Gracias. Gracias a ti, muchas gracias. Sí, dime. Sí, yo estoy igual. ¿Tiene valor terapéutico? ¿Crees que tiene valor terapéutico Sí. para el que los cuenta y para el que los recibe? Para mí, sí. Sí, para ti y para... Y te pongo el ejemplo que he contado al principio. Con la leyenda del corazón perfecto, yo he visto emocionarse a gente que nunca pensé que se pudiera emocionar. Para mí eso es que algo se ha abierto y que parte de esa coraza que quizás llevan esas personas ha empezado a quitarse, ¿no? Aunque sea muy poquito. Y sí, creo en el valor terapéutico de los cuentos. A mí personalmente me ayudaron en un momento en mi vida en el que yo estuve bastante hundida, que fue en el año 2010, que fue un año muy duro para mí, pero ese año el contar cuentos me ayudó a salir adelante. Y estoy súper agradecida a los cuentos porque gracias a el prepararme los cuentos, luego el contar, el llevarme el latido de la gente, eso a mí me ayudó un montón en ese momento en el que yo necesitaba fuerza para salir adelante. Y por ejemplo, hay lugares, hay hospitales donde se cuentan cuentos
y estoy convencida de que ayudan un montón, porque los cuentos ayudan a entrar en otra cosa. A veces estamos tan absortos, pues a veces en enfermedades, en dificultades, en cosas duras, en dolor. Ojo, pues poder también parar y entrar en otra cosa, claro que ayuda. Y estoy convencida de que hay algo que no vemos que se mueve cuando uno escucha historias. Yo estoy convencida de eso. ¿Y tú crees que a los niños les gustan los cuentos? Sí. ¿Les gustan? Sí, sí. ¿Tú cuentas cuentos a los niños? Yo cuento cuentos siempre, mi público siempre ha sido adultos. A mí el que me gusta es adultos. Pero mi pareja tiene 3 niños en custodia compartida, la mitad de la semana están con nosotros y les contamos cuentos. Y yo lo que me doy cuenta es que si un niño está acostumbrado a que les cuenten cuentos, los niños... Y son niños súper movidos, pues cuando les cuentas el cuento es como si fueran otros niños completamente distintos. Es como súper tranquilos, paran y sobre todo el pequeño siempre se queda así. Todo el rato que estás contando el cuento. Por supuesto, creo que a los niños les gustan los cuentos, pero creo que es muy importante que se cuenten en casa los cuentos, porque si no se cuentan en casa... quizás no hagan caso a los cuentos, pero porque no están acostumbrados. Pero si tú les cuentas historias, ellos van a entrar. Y no solo van a entrar, sino que te van a pedir cuentos. Sí, sí, lo creo, lo creo. Y si no, hacer la prueba. Si tenéis nietos, si tenéis hijos, si tenéis sobrinos, contarles cuentos. Y si a lo mejor al principio no están acostumbrados, bueno, pues un cuento más corto, luego otro día, hasta que poco a poco... Pero en libertad, o sea, sin forzar, sin decir, te sientas aquí y escuchas. No, porque así no... No, tiene que ser contar, si se levantan, pues se levantan, tal, tú cuentas tranquilamente y son libres, porque si no lo haces desde ahí no va a funcionar. Que yo creo que las historias que hoy en día hay de políticos y demás, si escucharan los cuentos aprenderían algo, por lo menos, ¿no? Porque es que... son cosas tan terribles, eso que has contado del mago y del esto, lo que podrían aprender los políticos, ¿no? Todos, en verdad todos, sí. Es que son unas historias que son increíbles, ¿no? Dices, solamente por la ambición, por el poder, por el estar ahí, si oyeran o si leyeran o si algún cuento de este tipo, yo creo que, no sé, algo puede que les llegara, ¿no? No lo sé. Yo la verdad es que yo digo, yo me quedo en el yo aprender con lo que la vida me regala. Y a veces aprender también pues de lo que se ve en la televisión, pues también aprender de eso. Más que esperar que otros aprendan, yo aprender en mi camino de... Pero es que es muy triste porque un señor ahora habla de que puede hacer una guerra sin contar con los demás, pero que sí que les van a perjudicar. Es que es tristísimo. Es tristísimo. Yo no sé, este hombre, si la gente aprendiera algo de los cuentos... Pues le vamos a tener que invitar. O sea, Armando, yo creo que no... Hay que invitarle. Oye, ¿tú te imaginas que te inviten al Congreso de Diputados y les cuentas cuentos a los... Ah, sí, sí. Esto va a quedar grabado, lo mismo alguien lo ve y, oye, sería la revolución. Nunca se sabe lo que puede salir de aquí. Imaginación al poder. Totalmente, pero claro que sí, Como por en los 60, supuesto. ¿no? Bueno, eso sí que sería el comienzo de algo. Correcto, correcto. Es decir, los políticos con una nariz de payaso y disfrazados, digamos, con trajes y tal. ¡Wow! ¡Qué pasada! Ay, sí, qué bonito soñar, me encanta. Nunca se sabe, que puede que pensemos que estamos solo soñando y esto lleva a algún lado, o sea que... Bueno, ahí queda dicho por si algo se mueve en algún momento. Está bien que lo hayas dicho para mover lo que se tenga que mover. Uno no entiende cómo puede hablar de guerra, puede hablar de eso y sin importarle la gente que vaya a morir, ¿no? Es que algo tendrían que aprender de otros sitios, pues algo habrá en el mundo que les mueva las conciencias a esta gente. Ya, no lo sé. Es muy triste. Bueno, aprendamos nosotros, aprendamos los que estamos aquí, que somos los que podemos aprender. Sí, es que, o sea, yo creo que el camino es aprender cada uno con lo que la vida nos enseña, incluso a veces con esas situaciones que se dan, pues para valorar lo que tenemos y para no hacer lo que no nos gusta que hagan otros.
Y que todos hacemos nuestras cosas, ¿eh? Porque nadie es perfecto. Yo siempre digo, nadie es perfecto. Entonces, aprender de los demás lo que no haríamos, pues para no hacerlo. Pero queda invitado quien... Invitamos, ¿no? A todas las personas serias si hay que de este repetir, país las invitamos. exacto. Si hay que repetirlo, se repite. Quedan invitados todos. Exacto. Bueno, yo solo un pequeño comentario, a ver qué me dices. Vale. Es decir, en mi caso, por ejemplo, yo siempre recuerdo a mi abuela, que era ciega, y entonces era para mí un gran momento, una gran bendición estar a su lado y ella contarme historias, como alguien la tenía que escuchar y tal. Y luego mi madre contando historias. Bueno, historias que te harían... Es decir, son historias reales, Ah, ¿en serio? pero increíbles. ¿Y te acuerdas de alguna? Todas. ¿En serio? Sí, sí, es decir, yo siempre me ponía ahí, era como mi momento de televisión, estar con mi abuela o estar con mi madre. Ala, pues. Y la pregunta no es esa, la pregunta es, ¿las mujeres transmiten mejor o los hombres transmiten mejor? Es decir, en la tradición familiar, ¿la mujer cuenta cuentos? Es decir, o es lo mismo, o da igual. Yo creo que la tradición oral era la mujer la que contaba. Pero es verdad que yo no estoy cerrada a nada. O sea, no, quiero decir que estoy segura de que tú podrías contarnos un día esas historias que a ti te contaban. Quizás como la mujer tiene quizás más esa pues ternura, sensibilidad a veces, pero bueno, es que ya hay muchos hombres sensibles y demás. Pero yo no estoy cerrada a nada, pero quizás de la tradición oral venía más de las mujeres, por lo menos aquí. Pero es momento y es tiempo de todos escuchar de todos. Y a día de hoy no sabría decir si es más de mujeres o es más de hombres. Yo creo que cada vez, ¿no? Sí. O sea, mi experiencia Sí. es más el hombre. ¿En serio? ¡Ay, me encanta! O sea, historias que se reunían todos los niños vecinitos en cuanto decían, ay, cuéntanos un cuento, en cuanto venga, sacaba un rato, se reunían todos los niños. ¿Y en dónde era? Pues vivíamos aquí en Madrid, en Usera. Anda. Y bueno, y hacían unos corros todos los niños y es que era una maravilla. Yo me acuerdo de pues eso de la fantasía que nos ponía con enanitos y yo me los imaginaba, las casitas, todo me parecía maravilloso, de verdad. Me Pero encanta. también que hay cuentos, como dices, que no son tales cuentos, que son parte de la vida, que cuando uno Claro. empieza a recordar, empieza a transmitir y quizás todavía sea más enriquecedor de momentos que se han vivido en la guerra o en momentos de las familias. A mí me ha encantado siempre cuando he empezado a oír así hablar a alguien de una vivencia suya, me ha encantado. A mí también. ¿No hay un sitio donde se promocione así, sabes? Porque la televisión es algo muerto, por ejemplo. Ya. Está muy muerto. Y si se diera más el diálogo, porque luego el cuento da lugar Hombre, claro. al diálogo. Claro. Y entonces había que promoverlo, yo creo, más. Y así en diálogo lo promoverías tú, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y además está bien porque es un diálogo, eso, cada uno va contando sus vivencias y es un diálogo de compartir, no es de, no, es esto, es, no, es un diálogo de compartir. Pues sí, las historias llevan a eso al final. Pues sí, lo vamos a tener que hacer más a menudo. Cuando venga al Congreso los diputados lo hacemos. Es que, por lo que ha dicho ella, yo me acuerdo, mi marido era gallego. Anda. Y entonces yo allí he conocido a los, o sea, a los cuentistas más extraordinarios. Sí. Porque es que eran unos personajes y eran hombres, la mayoría. ¿Ah, sí? Sí. Y contaban historias, o historias que les habían sucedido, historias. Había unas reuniones increíbles. Y a mí eso no se me puede olvidar. Hala, me alegro. Era maravilloso. No sé si ahora seguirá esa tradición o eso ya terminó. Pero, desde luego, en esa época, yo recuerdo
pero personajes, historias extraordinarias. Y te las contaban de una manera que eran, bueno, yo siempre lo he dicho, digo, jolín, es que aquí en Galicia hay una tradición Sí, es verdad. o sea, de cuentistas, de historias, eran pero verdaderos, o sea, había muchísima. Jolín, pues gracias por compartirlo. Además que sí, bueno, queda claro. Cuando lo ha dicho ella, me ha venido a mí a la cabeza. Ay, y me he encanta, acordado. cuántos recuerdos. Sí. Bueno, queda claro que no es cosa de mujeres, ya ha quedado claro que depende del... A lo mejor es que en todas las familias hay una persona o un núcleo de personas que son los que transmiten la herencia. Es decir, que hay, por ejemplo, en mi familia hay tíos y demás que nunca les preocupó por contar nada. Mi padre no contaba nada. Es decir, sin embargo, hay algunas personas en la familia que parece como si tuvieran la misión de contar. Seguro. Y entonces lo van transmitiendo. Pero seguro. Además están seguros, es decir, te atan a la silla para que te atan emocionalmente a la silla, ¿no? Te ofrecen jamón serrano, pero ahí te pegan para contarte la historia y vamos, te dan toda la historia. Es decir, y a lo mejor no es que sea la mujer, sino un grupo de personas que son como los chamanes sin saberlo. Totalmente. Los chamanes familiares que transmiten la historia hacia el futuro. Y a lo mejor nosotros aquí tenemos que ser los chamanes. Claro, sí. Sí, se está encendiendo aquí algo para... Sí. Sí, no, y tú tienes que continuar con tus hijos y con tus nietos. Ay, qué bien. Muy bien, me encanta. Muy bien. Entonces, sí, muy bien. Claro que sí, por supuesto, me encanta. Sí. No sé si tiene... Luego tienes que terminar por un cuento. Ah, vale. Claro, porque es que si no, no Sí. Una pequeña pregunta es que si no te la hago no voy a dormir esta noche. Ay, qué gracioso. Es sobre el cuento del mago y del rey. Sí. Me ha encantado porque cómo se ha desarrollado la historia, porque Me encanta esa historia. es que detesto siempre esas historias en que el bueno vence al malo, así, de que lo mata. Esas historias en que el bueno transforma al malo y de cómo una persona se transforma. Por supuesto. Son tan profundas y son tan... Ay, sí. como debían ser. Pero al final cuando explicas esto es que el mago murió y luego un día después murió el rey, casi me he puesto a llorar. ¿Por qué tenía que morir? No lo sé. Ah, pues la historia era así, ay. Pues sí. ¿Esa historia o la aprendiste de otro? No, esa historia es de Jorge Bucay. De hecho, lo he dicho al empezar. El temido enemigo creo que está en Cuentos para pensar, ¿puede ser? Creo que sí. Es de Jorge Bucay, seguro. Sí, ¿no? Segunda parte. Ah. Vale. Bueno, no estoy segura, pero es de Jorge Bucay, eso sí. Eso no me acuerdo. Lo buscaré. Pero lo buscaré. De todas maneras, tú ya sabes que lo puedes contar como tú quieras. O sea, si al final tú quieres que el rey sobreviva, pues oye, es siempre ay, así como, vaya hombre, pero ¿cómo puede ser? Al final cuando por fin se sinceran, al final cuando te están todas las cosas claras así, ¡pamba! Los dos mueren. Sí. Bueno, me ha encantado esa historia, ¿verdad? A mí me encanta ese cuento, es muy... Y de cómo cambia. Totalmente. Es que es eso, o sea, en los cuentos los conflictos se resuelven con amor y con sabiduría. Ese cuento transmite eso. O sea, es que ojalá supiéramos hacerlo así de bien, cada vez que tenemos un conflicto. Por eso me ha encantado y por eso pienso que es muy importante lo que tú haces, esa labor pedagógica con los niños. Porque yo también paso un poco ese proceso de que cuando creces empiezas a tener más barreras. Sí, es verdad. Empiezas a ser adulto, entre comillas, cuando simplemente dejas de ser persona. Pero a veces esas historias vuelven a, no sé, te convierte en un niño que vuelves
Qué bien. Pues me alegro que te guste, que te llene. Jo, genial. Y ahora termino con un cuento. Pues vale, perfecto. A ver, voy a sentir. Con el micro. Eso es parte del cuento. Vale, este es un cuento que para mí es como muy fresco, así que me gusta mucho. Este cuento lo que a mí me enseñó, este cuento a mí me gustaba mucho, pero yo pensaba que no iba a funcionar. Esto que a veces uno se pone con la mente tal, y un día se lo conté a mi hermana le gustan todos los cuentos, entonces yo a mi hermana le puedo contar, claro, es como un afán que tengo, entonces le puedo contar lo que sea. Y mi hermana me dijo, tienes que contar este cuento. Y yo dije, ¿tú crees que le va a gustar a la gente? Y entonces lo conté varias veces y a la gente le encanta el cuento. Y me enseñó que a veces las cosas hay que hacerlas para saber si funcionan o no. Pero esto no es solo con los cuentos, es con todo. O sea, a veces uno tiene que arriesgarse y tiene que probar para descubrir si realmente es por ahí o no es por ahí, si funciona o no funciona. Bueno, voy al cuento. Este cuento se titula El vendedor de besos. No sé si lo conoce. Me encanta, ¿no lo conocéis? Entonces, sorpresa, bien. Vale, y el cuento dice así. Cuentan quienes cuentan cuentos que en algún lugar vive un hombre especial, un viajero. Y es especial porque su oficio es peculiar. Este hombre es un vendedor ambulante que se pasa la vida recorriendo el mundo entero cargado de cajas de todos los tamaños y de todos los colores que os podéis imaginar, y en cada una de esas cajas hay un beso. Vende besos de todas clases. Besos de esquimal, dados con la punta de la nariz, fríos y con un poco de escarcha. Besos tímidos, besos eufóricos, besos fraternales. Y claro, vende también besos apasionados de enamorados. Imaginaros, tiene besos del norte, del sur, tiene hasta besos orientales, tiene besos de todos los lugares del mundo. Bueno, pues dicen que un día este hombre llegó a un pueblo pequeño, tranquilo, y el día del mercadillo en el pueblo, el hombre puso su tenderete, puso el toldo para resguardarse de la lluvia allí en el mercadillo y empezó a colocar una a una aquellas cajas que tenía. Tenía un número de cajas inmensas y cuando ya las tuvo todas colocadas, empezó a pregonar en alto lo que vendía. ¡Vendo besos! ¡Vendo besos! ¡Vendo besos! Tenía una voz de esas que llegan a cualquier lugar. Su pregón, el sonido de la voz, iba llegando a todos los rincones de aquel pueblo. Entraba en las casas por las chimeneas, por debajo de las puertas, por entre las rendijas de las ventanas. Y se enteraron no solo quienes estaban dentro de las casas, sino quienes estaban también paseando incluso lejos de la zona del mercadillo. Se enteró incluso una pareja de ancianos que iba cogida de la mano. Y al escucharlo, el abuelo aquel le dijo a la abuela, ¿has oído, María? Vende besos, he escuchado, pero ¿cómo puede ser eso si los besos ni se venden ni se compran? Y movidos por la curiosidad, aquella pareja de ancianos fueron al mercadillo y cuando llegaron se encontraron con un tumulto de gente increíble, todos expectantes a ver si alguien se atrevía a comprar un beso. Y entonces aquel anciano se acercó y preguntó cuánto valía un beso. Entonces el vendedor le dijo, no te preocupes, no vale mucho. Cambie un beso por una sonrisa. Pidió entonces el anciano un beso maternal. Todos tenemos a veces añoranza y nostalgia del pasado. Y este hombre pues tenía nostalgia de aquellos recuerdos con su madre cogiéndole en brazos y quiso volver a tener esa sensación de ternura y de protección maternal. Así que el vendedor buscó entre todas las cajas hasta que encontró la caja que contenía el beso maternal. Cogió la caja, que era pequeñita, abrió la caja, cogió el beso que contenía y lo posó en la mejilla de aquel anciano. Y todo el que allí se encontraba quedó maravillado al ver en la sonrisa de aquel anciano la sonrisa de un niño. El vendedor cogió aquella sonrisa y la metió en una caja. Se acercó entonces una muchacha joven, una muchacha que estaba empezando a experimentar los primeros amores. Estaba emocionada, cautivada por ese sentir que había empezado a tener y que de alguna manera necesitaba expresar. Y claro, cómo no, aquella muchacha pidió un beso de amor.
El vendedor buscó entre las cajas hasta que encontró la caja que contenía el beso de amor. Era una caja con forma de corazón, roja. Abrió la caja, cogió el beso, lo posó en los labios de aquella chica y entonces la chica sintió una especie de hormigueo por todo su cuerpo y pudo por fin expresar todo aquello que sentía en una de esas sonrisas apasionadas. El vendedor cogió aquella sonrisa y la guardó en una caja. Se acercó entonces un niño pequeño que se había escapado entre las faldas de su madre. Él también quería un beso. Se puso al lado del vendedor y le dijo, yo también quiero un beso. Bueno, ¿y tú qué clase de beso quieres? Pues yo quiero un beso de lujuria. ¿Un beso de lujuria? Sí. El niño no sabía ni lo que estaba pidiendo, pero bueno, es lo que quería, ¿por qué no dárselo? Así que el vendedor cogió el beso que contenía, la caja que contenía el beso de lujuria, que era una caja que tenía cerca porque era una caja muy solicitada, entonces era una caja grande de color verde, la abrió, cogió el beso y lo esparció en el cuerpo del muchacho. Imaginaros, el niño no se esperaba tener aquella sensación y como pudo esbozó una sonrisa un poco pícara, la verdad. El vendedor cogió aquella sonrisa y la guardó en otra caja. Después se acercó un hombre con el corazón hecho trizas y el alma dolida por el engaño del amor. Se había enamorado tiempo atrás de una mujer con la que había estado viviendo, una mujer que le engañó para robarle todo el dinero que tenía, hasta que un día él se quedó pobre, abandonado y solo en su casa. Este hombre, siempre deseando amar y ser amado, pidió entonces lo que tanto necesitaba. Pidió un beso de amor verdadero. El vendedor estuvo buscando entre todas las cajas, tardó en encontrar este beso porque este no era un beso cualquiera y además sabía que con este hombre no podía equivocarse. Pero después de mucho tiempo buscando, por fin encontró la caja que contenía el beso de amor verdadero. Era una caja pequeñita, transparente, la cogió, delicada, la abrió, cogió el beso que contenía y lo posó en los labios maltrechos y delicados de aquel hombre. Y solo hizo falta ver la sonrisa de aquel hombre para ver que aquel hombre, aquel día, volvía a creer en el sentimiento de amor que tan olvidado tenía. Algún día llegaría. El vendedor cogió aquella sonrisa y la guardó en otra caja. Y siguió vendiendo besos durante toda la mañana hasta que los vendió todos. Oye, no quedó ni uno. Así que cuando llegó la noche, el vendedor se fue de aquel pueblo dejando una sensación tierna, dulce y extraña entre sus gentes. Y al día siguiente, en otro pueblo, en otro mercadillo, el vendedor puso su tenderete, puso el toldo para resguardarse de las lluvias y empezó a colocar una a una aquellas cajas que tenía. Y cuando ya las tuvo todas colocadas, empezó a pregonar en alto lo que vendía. ¡Vendo sonrisas! ¡Vendo sonrisas! ¡Vendo sonrisas! Porque no os lo he dicho, pero este hombre no solo es vendedor de besos, sino también de sonrisas. Gracias. Yo creo que muchos cuentos, y para mí este es uno de ellos, nos hacen despertar el niño interior que todos llevamos dentro. Estoy convencida de ello. Y esto también va en correlación a tu pregunta de si son terapéuticos. Estoy convencida. Y bueno, pues que muchas gracias a todos, que es un regalo compartir historias y que sigamos compartiendo, que si alguna historia os ha gustado, eso que la contéis y quizás de aquí salga algún o algunos narradores para seguir extendiendo y extendiendo y extendiendo por el mundo entero. Gracias, 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 gracias. Muchas gracias.